Sí, profesor, yo le voy a decir eso a esos profesores, porque no se meta, que no le digan esas cosas a usted. Sí, claro, mi Julito puede, tú también decíselo, Julito, y tu amigo. Díganle que muchas veces nosotros comprendemos que existe una historia, no solo de la enseñanza, sino de la pedagogía, que tienen que ver con estas cuestiones de maestro. Y que yo le mando a decir que el verdadero motor de la pedagogía, o sea, de la escuela, es el maestro. Pero que van viendo constructivismo hacia adelante, que no se deben confundir con estructuralismo. Y que en estas cosas entre educador y educado existe algo que se llama la inteligencia y la naturaleza del individuo, y ahí es donde discurren los diferentes hombres y la cuestión social, y por eso que se menciona a Juan Jacob Rousseau. Pero que no podemos olvidar que sí existe una historia de la pedagogía, como le dije. ¿Y por qué usted dice, profesor, que es el doctor, la maestra o el que enseña? Hombre, sencillamente porque debemos deducir y pensar, y eso nos lo exige la historia de la pedagogía. Si nosotros tenemos una palabra docere, que de ahí se deriva a la palabra docencia y docente, parten de una raíz dox, y esa raíz dox también significa, de ahí sale la palabra doctor. Y que no es solamente el hombre de la bata blanca en los hospitales, como yo les dije, sino la persona que instruye, que educa. Y eso sucedió en la pedagogía, pero que a medida que transcurre el tiempo, nace en la Grecia un hecho fundamental, y aparece la escuela, y aparece el didáctico, que ahí es donde proviene la palabra didáctica, pero que esto no quiere decir que están y que no tienen relación. Sí hay una gran relación entre el método y la técnica y los instrumentos que se utilizan para enseñar, y el maestro, que es el motor de la enseñanza, y cómo utiliza esos instrumentos. Sin embargo, ese libro te comienza a hablar de Juan Jacob Rousseau y Piaget, de lo que le hablé, pero no tiene en cuenta que existe una historia de la pedagogía y de la didáctica, y que aquellos hombres no lo menciona porque hay un evolucionismo, y se necesita de que haya un ser que se está educando, un educador y un educado y una escuela, y ahí interviene la historia, y que es erróneo también tomar como inmediatamente así es la cuestión histórica de la pedagogía, puesto que hay una Grecia que nace 6.000 años antes de Cristo, a 700 años, y que en este transcurso entre el 1099 al 1229 aparece una época feudal. Y en esa época feudal y en esa antigüedad es donde se puede hablar de una eclesiología, donde entran ciertos santos a hablar de enseñanza y educación. Sin embargo, yo le quiero decir, querido estudiante, para poder entender al hombre más grande que el dinosaurio, el guiñapo es el hombre, y entraremos poco a poco, decirle que si la pedagogía es un saber, como en realidad lo es, se reconoce por una parte su carácter discursivo, y por la otra que puede ser objeto de crítica conceptual y de revisión de los fundamentos sociales y sobre los cuales se haya construido este saber, porque para deducir tal actividad intelectual existen estatus epistemológico, su constitución y su naturaleza demostrativa, o no, es decir, el tipo de apoyo fáctico que da a sus proposiciones, y por consiguiente alrededor de ella es posible montar una discusión coherente y rigurosa, que si es un saber es aceptar de partida que no es una práctica sistemática fundada sobre leyes de hecho, sino que existe, explica y describe un conjunto de fenómenos que se conocen como fenomenologías, que constituyen el soporte discursivo, aquello a lo que se refiere cuando se habla de lo pedagógico. Y en el mismo orden, así vamos llegando a un momento en que sigue siendo el maestro o el motor de la escuela, y que la escuela no son 4 paredes y un poco de asiento. Y por eso
aparece un episodio muy importante para estudiar la historia de estas cosas, que es cuando nacen los discípulos y el maestro que enseña bajo árboles. No necesariamente ya era la pedagogía donde se llevaba el esclavo pedagogo a la docere o al docente o al didácticus, al niño. Y por lo tanto tenemos que existen muchas transformaciones individuales, por ejemplo, que es el principio general como una ley de hecho y que hay que establecer que nadie es intelectualmente hablando. Por eso le hablo de que aquí influye la intelectualidad, porque, y también la cuestión evolutiva física, porque también hay diccionarios especiales para niños especiales y enseñanzas integrales para niños especiales. Por lo tanto, entra aquí la inteligencia y forma parte de uno de los grandes soportes de tanto del niño cuando adolescente. Por otra parte, no es el mundo natural el que cambia, es el hombre concreto, individual. Es este hombre concreto, individual, el que rige, transforma y modifica su entorno cultural, social y natural, y todo eso va encaminado con el arte de enseñar. Por eso podemos decir que la educación, aunque tiene relación con la didáctica incluye métodos, incluye instrumentos que utilizamos para educar. Y eso es donde yo veo la pequeña diferencia. Por lo tanto, de la raíz griega docere proviene el término docente, docencia, y la raíz dox, doctor. Lo que me da la idea a pensar como filósofo que aquella que instruía, aquel didáctico, era precisamente quien enseñaba, y de ahí viene docencia, docente. Y que el médico trabaja con medicina, y por eso llega un momento en que en nuestra época, hace unos años para acá, una mediana centuria, en que los diccionarios empiezan a aparecer que realmente doctor es una persona instruida. Y por eso se le dice doctor al ingeniero, al abogado, a los demás, a toda persona que sea instruida, pero realmente esa palabra parte de la raíz docere, docencia, docente, y aquella maestra o aquel didáctico que en la pedagogía enseñaba a aquellos que iban a ser filósofos estudiando los libros de Homero. Por lo tanto, yo les puedo decir que en esta historia, en esta época feudal, para estudiar, para poder analizar el evolucionismo de la pedagogía, me encuentro con que existe, sí, un hombre gigante, y que es más gigante que los dinosaurios. Y que hay libros especiales, escritos especiales para especialistas, y los escritos para jóvenes, y que muchas veces esos libros acaban o menoscaban la inteligencia de esos jóvenes, y por eso debemos prepararnos bien para ser un maestro, ya sea empírico o ya sea que provengamos de alguien que nos enseña. Sin embargo, se reconoce como maestro a aquellos que parten de una universidad y de unos conocimientos de un determinado momento de la historia. Pero la historia nos habla del saber pedagógico, y por eso les hablo de la historia, del conocimiento y la historia del saber, y de dónde proviene esto que hoy se llama educación y educando, y que hay una mínima diferencia y mucha relación entre didácticos y didacta. Yo quiero decirle, ya para entrar en esta parte del hombre gigante, que si esos dinosaurios en los pozos de petróleo nacieron a raíz de la desintegración de ellos, esto es una revelación para los sentidos e imaginación de un educando y un educador que interviene en una escuela, y que por lo tanto nosotros no podemos dejar de sospechar que ellos mismos indican al hombre en su filosofía, en los cambios que tiene que ver con mujer y hombre, que es lo que determina la filosofía. Ambos sexos entran ahí, y que son los verdaderos que tienen en su peso el subsistir, aún resistiendo lluvia de candela, caída de la atmósfera en proceso de desprendimiento atmosférico, y lluvias desde el cielo. Este hombre y esta mujer, conocido como hombre, en filosofía, estudiar estos ambos sexos, ellos se ven obligados a buscar las cuevas, y al buscar las cuevas es sencillamente para protegerse de esa lluvia de fuego y esa lluvia
de candela, y que en ese proceso encuentran animales y es necesario matarlos para alimentarse y con su piel cubrirse precisamente del frío, el calor, y sus alimentos van produciendo una transformación en ese hombre que llega a ser el gigante, que llega a ser el hombre mayor que los mismos dinosaurios, porque aquellos desaparecen y él aún se mantiene en la esfera terrestre y hoy en día surca los cielos, y al surcar los cielos este hombre donde se va incluyendo en su sabiduría ya la esfera técnica, tecnológica, llega a continuar teniendo, ya sea en universidades o fuera de ella, maestros, y sigue siendo educado, y sigue adueñándose de las técnicas, y sigue utilizando los medios didácticos como pupitres, tableros necesarios, maestros, y hoy en día la técnica, el computador, etcétera, que tienen relación con la educación al utilizar como método y metodología para llegar a la verdad todos estos aparatos que van haciendo más fácil la enseñanza. Y por lo tanto ahí continúa el educando, el educador y el educado. Y empezamos por la didáctica, por ejemplo, cuando nosotros de ella vamos viendo sinoptismos dependientes y vamos viendo todos sus antecedentes históricos, conceptos, relación con otras disciplinas, y la didáctica como ciencia social. Luego viene la enseñanza y la formación surge el aprendizaje y la formación del alumno, y luego la construcción del conocimiento educativo. Y aquí hablamos de investigación didáctica, y por eso aparece este hombre que da la cuña mucho más acá en el 15º al 16º, llamado Wolfgang Reich. Y este Wolfgang Reich es alemán, y es después que se puede hablar de un Piaget o se puede hablar de un Rousseau, que forman parte de los filósofos que han hablado sobre educación. Y ahí yo hago mi análisis que de ese libro salido últimamente, pero que tenemos que entender también que hay unos procesos de transformación y de constructurismo, y que se necesita de la habilidad y de la formación intelectual de cada hombre para comprender lo que yo les estoy explicando, estudiantes. Por lo tanto, el profesor Robinson puede enseñar debajo de un árbol y utilizando los medios primitivos y avanzados para enseñar. En este caso, lo tecnológico, como esfera epistemológica, pero que tengo en mis manos la historia de la pedagogía, y por eso hice ese análisis de que el libro nace de unos maestros egresados de universidades de un tiempo para acá, y que les faltó esa cuestión, y por eso esa confusión entre un término y un significado de didáctica, y un pasado y un ayer, y que por eso en esa historia de Grecia que comienza desde el 6000 años a.C. hasta el 700, en la época feudal, entre 1099 y 1229, ya hay un avance y un proceso evolutivo y un proceso constructivo en las áreas del saber, donde influye el conocimiento, la inteligencia, y siguen siendo necesarios quien educa, quien es educado o quien es el educado, la escuela que fue en la época la pedagogía, y que hoy a través de eso Santo Tomás y esas cuestiones nace la eclesiología y nace el origen de las universidades, y van tomando otros contextos. Pero que le diga que no diga que el profesor Ferreira es neófito y no conoce nada. Incluso he analizado esa confusión y eso de que no se puede comenzar por medio primero de didáctica y después hablar en lo último ya de enseñanza y educación. Eso no puede ir con el profesor Ferreira, que domina las áreas estas necesarias. Por eso hablo de que el hombre es el gigante, y son por las siguientes razones. Cuando vemos que un hombre va enseñando sus herramientas de trabajo y se va convirtiendo en un gigante, y que parte de jaulas invisibles como el mismo monte,
y que nace de elementos donde se alza sobre un árbol para analizar un mundo inhóspito y desconocido, pero que poco a poco se da ese paseo por donde quiera que hay bosques y hay murallas invisibles, y que este ser se encuentra precisamente en un jardín. Y por eso se habla de transformaciones en cuanto a lo táctico y el origen del conocimiento a medida que se familiariza con estas cosas y llega a ser un gigante. Cuando este hombre, que está el gigante en el mundo, tiene manos que pueden levantar una locomotora sin el menor esfuerzo, tiene pies que pueden caminar millares de millas en un solo día, tiene alas que pueden transportarlo por encima de las nubes a una altura mayor a la que puede volar un pájaro. Aquí tenemos las grandes proporciones a chorro, tenemos las naves que salen por fuera, tenemos yales que las simples manos no pueden alzar un hierro determinado, pero con un yale que él hace te levanta cientos de ellos. Tiene ojos que pueden ver lo invisible del microscopio y cosas que van más allá de lo que el ojo puede ver como el telescopio, más allá del otro lado del mundo. Es tan fuerte que puede atravesar las montañas y detener desenfrenadas cataratas en medio de la corriente y desviar los ríos. Transforma el mundo de acuerdo con su conveniencia, planta bosques, une los mares cuando hace los famosos canales. Ahí tenemos el canal de Panamá, el Levante. Riega los desiertos. ¿Quién es este gigante? Este gigante es nada más y nada menos que usted y yo, el hombre. ¿Cómo llegó el hombre a ser un gigante? Y de ahí viene la próxima clase del profesor Robinson Ferreira y me dice a esos profesores que me hagan el favor y respeten al profesor Ferreira, que es ahora mismo el más grande que está pisando la tierra en enseñanza y sabiduría, por eso es el profesor más grande del mundo, y que yo le pueda escribir un libro sobre cómo enseñar.